Tramas textuales. Las tramas textuales son las diferentes formas o estructuras que utiliza el autor de un texto para exponer la información dentro del mismo. Según cómo enhebremos cada una de las partes del texto para organizar su contenido informativo, tendremos distintas tramas. Las tramas son la organización interna que presenta cada texto. Es importante en esta instancia señalar que un texto generalmente presenta más de una de las tramas, pero siempre va a haber una que sea la más importante, es decir, la que predomine. Trama narrativa. Si en el texto se cuentan hechos que suceden uno después del otro, es decir, encadenados temporalmente, y el que sucede después es consecuencia del que ocurrió antes, esto es, encadenados causalmente, la trama es narrativa. Generalmente posee la disposición de introducción, nudo, desenlace. Ejemplos de textos donde predomina la trama narrativa son novelas, cuentos, leyendas, crónicas, historietas, mitos, etc. Trama descriptiva. Si el texto presenta o muestra las características de los objetos, de las personas o personajes, o de procesos, a partir de la selección de sus rasgos más destacados, la trama es descriptiva. Ejemplos de textos donde predomina la trama descriptiva pueden ser un anuncio donde se busca un perrito desaparecido, por ejemplo. Esta trama específicamente es difícil encontrarla predominando en un texto. Generalmente se encuentra dentro de los otros textos que presentan alguna de las otras tramas para destacar rasgos importantes de personas, objetos, procesos, etc. Trama expositivo-explicativa. Si el texto presenta información nueva, correctamente organizada, para facilitar al lector el proceso de comprensión y asimilación de datos y procesos, la trama es expositivo-explicativa. Ejemplos de textos donde predomina esta trama serían los libros de historia y sus textos, los libros sobre ciencias y sus textos, etc. Trama dialogal o conversacional. Si el texto se organiza a partir de enunciados que, por turno, intercambian dos o más personas, la trama es dialogal o conversacional. Ejemplos de textos donde predomina esta trama serían los dramas de obras de teatro, entrevistas, etc. También aparece en pasajes de novelas o cuentos que, teniendo como predominante la trama narrativa, si en dichos textos hay pasajes con diálogos, en esta parte se utiliza esta trama. Trama argumentativa. Cuando el texto, a partir de las creencias, las opiniones, los conocimientos, los juicios de valor de alguien, intenta defender o apoyar alguna idea y objetar o refutar otras, la trama es argumentativa. Ejemplos de textos donde predomina esta trama: ensayos, textos filosóficos y psicológicos, editorial, cartas de lectores, debates orales, foros de opinión, etc. Trama instructiva o instruccional. Cuando los textos aportan consejos, órdenes, orientaciones acerca del modo de realizar una tarea, presentan trama instruccional. Ejemplos de textos en los que predomina esta trama serían normas y leyes, reglamentos, manuales de instrucciones, carteles para moverse en diferentes lugares, instructivos de uso, etc.